Esta noche, para hablar de defensa, tenemos a Daniel Beltramo, que ha estado dirigiendo, que está dirigiendo a San Isidro en Córdoba con una campaña realmente buena, Daniel. Felicitaciones. Sigamos, toquemos madera y sigamos así. Eh, Bueno, Después ha estado en Europa también como asistente de Rubén. Eh, Así que tiene una trayectoria y una experiencia, y a él le pedí que hablara de defensa por una cuestión que él ha tenido, yo le digo, como un mentor o como un maestro de quien aprendió mucho y ha ido agregando cosas a un entrenador que se llamaba Antonio Mano, un entrenador que en la Argentina, para los que son de afuera, de otros países que no han tenido referencias de él, ha sido un entrenador discutido por los entrenadores, pero no analizado en el fondo de lo que quería o desarrolló, lo que pensaba, que era algo bastante lógico. Nosotros en esa época y hoy mismo no tenemos jugadores de 2.15, 2.16. Entonces, él creía mucho en el juego rápido. Bueno, si tienen oportunidad de encontrar algún apunte o algo de él, él creó un estilo que se llama Bedime y que se basaba mucho en la velocidad y en la agresividad. Y de eso fue, algunos entrenadores lo fueron desarrollando. Daniel es uno de ellos. Así que Daniel, te agradezco sobre todo la participación tuya. Sé que vos tenés tu escuela también, tus clases también. Ahora vi que tenés unos campus o algo, a unas clínicas por Centroamérica, ¿es? Así que, Ecuador, Colombia, Perú. bien. Así que, bueno, que tenga mucho éxito y te agradezco nuevamente la participación con nosotros. Te dejo para que puedas exponer y suerte. Bueno, bueno, Daniel, muchísimas gracias. Obviamente, eh, un gran orgullo para mí que un entrenador como vos, Daniel, hayas pensado en mí, hayas confiado en lo que yo hago para poder desarrollar este tema. Y bueno, sinceramente, uno siempre dice, ¿no? Yo no sé si uno será bueno o malo como entrenador, pero sí uno tiene que saber o reconocer que ama esto que hace. Uno lo hace con mucho amor, con mucha responsabilidad. Yo amo este juego, me encanta, es una cosa que me apasiona. Amo ver jugar básquet, ¿no? Es hermoso para mí. Y creo que esa es la principal motivación, ¿no? Que tenemos que tener en esto, ¿no? Enamorarnos del juego. Yo siempre trato de hablar, cuando hablo sobre todo con jóvenes, yo les digo, no se enamoren tanto del sistema básquet, que es todo lo que rodea, ¿no? Llámese, no sé, eh, eh, periodismo, redes sociales, dirigentes, ¿no? Representantes, todo eso conforma un sistema, ¿no? Sino que lo primero es enamorarse del juego. Y yo me enamoré del juego y viendo el Atenas de Córdoba de los 90, pero hubo algo muy importante que apareció en aquellos momentos de la liga. Daniel, obviamente que era parte de esas ligas, ¿no? Como entrenador, y, y fue Jepu de San Luis
dirigido por Daniel Rodríguez, que es un entrenador argentino, que a mí me gustó mucho, me impresionó su sistema defensivo, y cuando yo pregunté, me dijeron que venía de la mano bueno, de este entrenador, había sido asistente de don Antonio Mano, que era el creador, bueno, lo que comentó Daniel. Como soy muy inquieto, rápidamente me intenté contactarme con don Antonio, y bueno, lo logré, y después fui 4 años asistente de él, así que realmente considero que fue un mentor para mí, fue un antes y un después al descubrir su sistema, su método, y bueno, eso es un poco ahora lo que yo les voy a compartir, y como bien decía el Daniel en la presentación, mucho de lo que está acá es la matriz de lo que yo aprendí de don Antonio, pero bueno, yo siempre soy, como les digo, me gusta mucho el juego, me gusta mucho estudiarlo, y me gusta mucho la metodología, ¿no? Me gusta mucho precisamente esto del cómo, de ir mejorando nosotros nuestra manera de trabajar, para que el jugador básicamente, el jugador y el equipo básicamente hagan, ¿no? Nosotros tenemos que entrenar el hacer, ¿no? No dar clínicas con nuestros equipos, sino entrenarlos. Y entrenarlos significa repetir sistemáticamente una metodología para que los mecanismos que queremos que se den, y el equipo los pueda hacer. Así que, como primer medida, ¿no? Quería comentarles esto de enamorarnos del juego, ¿no? Enamorarnos de este deporte que es maravilloso, y que uno no termina nunca de descubrir cosas, ¿no? No termino nunca de descubrir cosas. Bueno, creo que puedo compartir pantalla yo, ¿no? Sí, se puede. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Daniel Beltramo, y voy a hablar de la construcción de la defensa individual. Obviamente, no sé bien si ustedes hay consultas que quieran hacer y las quieren ir escribiendo en el chat. Yo no tengo ningún problema en ir leyéndolas y poder ir evacuando las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Así que ningún problema con respecto a eso, ¿no? ¿Qué es lo que van a descubrir en esta presentación, en esta charla? ¿De qué vamos a hablar, no? ¿De qué va a constar todo este tiempo de trabajo? Primero vamos a hablar de lo que mis principios y subprincipios de juego, ¿no? Que hay una diferencia, ¿no? Y tenemos que dejar claro este punto, ¿no? Yo eh, creo que sin tener claro los principios, sin tener claro los subprincipios, eh, podemos caer en el hacer y hacer sin una dirección correcta. Entonces me parece que esto es importante tenerlo bien claro. Los contenidos prioritarios, la forma de entrenarlos, ¿sí? Y algunas situaciones especiales, pero como vamos a hablar de construcción, y construcción tiene que ver eh, con, eh, con desarrollar, ¿no? Tiene que ver con un programa, con una manera de ejecutar, y no tanto con cuestiones tácticas que yo particularmente minimizo. Creo que se sobredimensiona lo táctico, y se pierde mucho la esencia de la defensa, que creo, o lo conceptual de la defensa, que es un poquito el mensaje que yo quiero transmitir a partir de esta presentación.
vamos a tener 5 perlas, ¿no? En esta charla, ¿no? Que son los contenidos, nos vamos a centrar en el uno contra uno, en lo que es la línea de pase, el lado fuerte y el lado débil, y por último, esta es la parte que yo llamo más situación especial, lo que es una defensa de poste bajo y pick and roll, de una manera muy, muy conceptual, no tanto desde el punto de vista táctico. Vamos a empezar por los principios y los contenidos, ¿no? Como todo, yo siempre en mis cursos trato de dejar claro un marco teórico. Me parece que tenemos que tener siempre los entrenadores una parte destinada al marco teórico. Si bien nuestra labor es eminentemente práctica, nosotros como en nuestra formación de entrenadores, el marco teórico es importante porque yo creo que el jugador capta nuestra formación y nosotros somos capaces de demostrar a dónde estamos parados mientras más marco teórico tenemos, ¿no? Entonces siempre en mis cursos trato de dedicarle el inicio al marco teórico por 2 motivos. Uno, desde el punto de vista formativo, y otro para dejar claro algunos puntos, porque a lo mejor lo que para mí significa un principio, algunos de ustedes lo denominan de otra manera. Entonces es una manera de equiparar el lenguaje, porque a lo mejor yo les digo principios y subprincipios, y a lo que yo les llamo principios, ustedes les llaman reglas, ¿no? O normas. Entonces me parece que es importante eh, 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 ponernos de acuerdo en algunos puntos y este marco teórico al iniciar y después vamos a ir evidentemente a la parte práctica, ¿no? ¿Qué son los principios? ¿Qué son los principios? No se preocupen porque en estas diapositivas eh, no me gustan las diapositivas poner muchas palabras, me gusta poner poco y hablar yo, pero este concepto lo tengo que poner eh, tal cual es, por la sencilla razón que no es mío, es un concepto de José Mourinho, el entrenador de fútbol, que dicho sea de paso, eh, el formador de José Mourinho tiene unos libros que se llama La periodización táctica, que realmente es de primer nivel la formación que tienen esos libros, que fue lo que lo formó a Mourinho, y definen a los principios como esto, ¿no? Son comportamientos generales que el entrenador quiere que se den dentro de su modelo de juego. Esto es importante dejar claro, comportamientos generales, ¿no? Que uno quiere que se den en el modelo de juego que tiene. ¿Qué es el modelo de juego? ¿Cómo uno eligió jugar? Y cómo uno elige jugar, vuelvo al inicio de la charla. ¿Cómo te gusta qué partido de básquet te gusta? ¿Cómo te gusta que se juegue? ¿Qué entrenador te gusta? ¿Qué equipo te gusta? Eso que me pasó a mí, ¿no? Yo crecí con Atenas de Córdoba y aparece Jepu de San Luis, me hace ese clic, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a construir mi identidad como entrenador y mi modelo de juego, que no es estático, es dinámico, ¿no? Eh, el modelo de juego, de la manera que uno elige jugar, creo que tiene un dinamismo y una evolución. No somos los mismos entrenadores hoy que hace 20 años atrás, ¿no? Pero fíjense cómo sigue la definición. Habla que es el inicio de un comportamiento que el entrenador quiere que el equipo asuma en términos colectivos y los jugadores en términos individuales. ¿Qué es lo que rescato yo a la hora de detectar estos principios? Estos comportamientos generales, ¿no? Generales que se tienen que dar a nivel colectivo y a nivel individual, ¿no? Y a nivel individual. Eh, Cuando yo hablo de principios, tengo que hablar de algo
general, de algo a nivel global, a nivel modelo de juego. ¿Sí? Esto, cuando yo leí esta definición, dije, ajá, ¿no? Interesante. Entonces, ¿cuáles son mis principios defensivos? Mire, yo les voy a contar cuáles son mis principios defensivos. Y dentro de estos principios defensivos hay tanto para hacer. Están, a mí me emociona hablar de básquet y me emociona hablar de defensa porque realmente me gusta, ¿no? Realmente lo disfruto. Y les cuento un poquito mis principios defensivos. Miren, yo creo que como comportamiento general, un equipo debe evitar que la pelota ingrese en la zona pintada. Es decir, la pelota en la zona, dentro de la zona pintada, defensiva, obviamente, ¿no? Estamos hablando de defensa, problema, genera un problema. Sabemos que la pelota tiene dos formas de ingresar a la zona pintada. Una es con dribbling y otra es con pase. Bueno, yo creo que el equipo que logra que la pelota ingrese lo menos posible a la zona pintada tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, entiendo que esto es un principio, porque es general, ¿no? Es muy general. Ese es realmente uno de los principales principios para mí a la hora de construir una defensa. Por ende, otro de los principios que yo busco, y van a ver cómo estos principios después se relacionan con contenidos, ¿no? O sea, va a haber contenidos que son las herramientas para ejecutar estos principios. ¿Sí? Entonces, yo no quiero que ingrese la pelota a la pintura. Bien, un objetivo, un principio. Otro principio para mí es lograr que la pelota se aleje del aro, del propio aro. Y fíjense que no es lo mismo que el principio anterior. Y les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Cuando yo estaba en Italia, eh, como asistente técnico de Rubén Mañano, bueno, yo tuve que hacer los cursos de formación en Italia para poder estar en el banco, ¿no? de Rubén. Y Dan Peterson eh, dio una parte del curso y él hablaba que a él no le interesaba el concepto de línea de pase. Y estaba bueno lo que él argumentaba, ¿no? Él estaba bueno lo que él argumentaba. Porque él decía que, bueno, que a él no le molestaba que la pelota entrara a 45 grados, por ejemplo. Eso a él no le traía un problema, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo tranquilamente puedo tener el primer principio, que es evitar la pelota en la zona pintada, y no el segundo. Pero en mi caso, es muy importante que alejemos la pelota del aro propio o de la línea de 3 puntos. Otro comportamiento general que yo quiero que mi equipo tenga, que es jugar la mayor cantidad de tiempo posible 5 contra 5, ¿no? Esto requiere de mucho trabajo, pero de mucho trabajo lograr. Vieron que muchas veces nosotros nos preocupamos mucho con quién ayuda acá, quién ayuda allá, cómo rotamos, que es importante, pero creo que es mucho más importante si somos capaces de hacer menos veces eso. ¿Por qué? Porque significa que estamos jugando más tiempo en paridad numérica, 5 contra 5. Entonces, son todos eh, conceptos globales, comportamientos generales. Otro es identificar el lado fuerte y el lado débil, y es un concepto que yo llamo flotación. Este es un concepto puro de este entrenador argentino ya fallecido, Antonio Mano, que
del cual yo fui asistente, que él le decía flotación. Flotación, y ya vamos a profundizar sobre este tema, ¿no? Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Fíjense que, perdón, que no hace falta mucho más, ¿no? Con estos 4 principios tengo años de trabajo para llevar, ¿no? Es decir, hay mucho laburo por delante a la hora de trabajar. Pero, viste, por ahí, 20 cosas en defensa. Miren, eh, determinar el modelo de juego, dejar claros los principios que están dentro del modelo, ¿no? Y dentro de esos principios, ubicar los contenidos. ¿Qué son los subprincipios? Fíjense, también del mismo libro, ¿no? Son comportamientos más específicos que se darán dentro del comportamiento general, dentro del comportamiento más específico. Y se lo voy a mostrar con ejemplo. Miren, por ejemplo, de juego. Inducir al lado menos hábil, ¿no? Entonces yo digo, che, el principio es presionar el balón. Vamos a decir, el principio, o esto que decíamos recién, de que la pelota no ingrese a la zona pintada. Ese es el comportamiento general, que no suframos penetraciones. Ese es el principio. Ahora, el subprincipio tiene que ver con algo más específico. Lo induzco hacia el lado menos hábil. O, no sé, como ustedes consideren que a ese 1 contra 1 lo van a profundizar un poquito más, lo van a desglosar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, hay entrenadores que inducen hacia las líneas, ¿no? Inducen hacia las líneas. Y es válido, es muy válido. Yo durante mucho tiempo inducía hacia las líneas. Ya en estos últimos equipos que he tenido, he cambiado un poco esto, ¿no? Hay muy buenos dribleadores, hay muy buenos jugadores con mucha potencia, y se lo hace muy difícil controlar si se le induce mucho un lado. Entonces yo trato de que esa inducción sea hacia el lado menos hábil, por lo menos para restringirle un poco más su accionar. Entonces, se nota la diferencia, ¿no? Por ejemplo, un subprincipio es la forma de defender los bloqueos, la forma de defender los pick and roll, y esto de la ayuda y la sobreayuda que ya vamos en el transcurso de las diapositivas, ir profundizando. Pero acá es donde yo quería explayarme un poquito en esto del marco teórico y que quedara bien claro, ¿no? Que vamos a buscar y que siempre lo que nosotros hacemos prácticamente tenga un sustento desde la teoría. Sepamos fundamentar las decisiones que tomamos. Y para mí es clave a la hora de pararme al frente de un equipo, pararme al frente de un entrenador y no vacilar, ¿no? Tener los fundamentos de cada cosa que yo haga, porque eso es lo que me da a mí el convencimiento, y ese convencimiento es el que transmitimos a nuestros jugadores. Ahora, ¿cuáles son los contenidos? ¿No? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son, de qué manera el equipo, desarrollando qué contenido, que por eso yo quiero que dejemos claro la terminología, ¿no? Porque por ahí, para ustedes, lo que van a leer ahora, antes eran principios y pueden seguir siendo, no intento que modifiquen, pero sí por lo menos que entendamos ahora de qué vamos a estar hablando. Entonces, para mí, un contenido, miren, la clave del básquet, el básquet
es un deporte que se resuelve en un metro cuadrado. Es un duelo de uno contra uno que se resuelve en un metro cuadrado y el que es capaz de sacar ventaja en ese metro cuadrado tiene todas las posibilidades de ganar. Todas las posibilidades de ganar. Y escuchen bien esto, ¿no? Es decir, ya lo vamos a ver ahora en el desarrollo, ¿sí? Pero recuerden siempre esto, nosotros tenemos que preparar a los jugadores para ser eficaces en un metro cuadrado. Es ahí, por eso está la potencia, el arranque, el freno, todos esos fundamentos o esos patrones motores específicos, ¿no? Es para darle herramienta al jugador a reaccionar dentro de un metro cuadrado. Para mí, el uno contra uno es la esencia del básquet. Es donde se define el juego. Y ni hablar la defensa. Y ni hablar el tema defensivo. O sea que el uno contra uno para mí es clave. La línea de pase, la flotación de las ayudas y la sobreayuda, y los bloqueos, poste bajo y pick and roll. Digamos, estos contenidos son los que vamos a ver ahora, ¿no? Es lo que vamos a ver de manera práctica a partir de este momento. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes consideren que querrían preguntar? No hay ningún problema. ¿Hay alguna pregunta, Nico? En el Si chat no hay, tenemos ninguna y nadie levantó la mano todavía. Los bueno, invitamos a animarse. Listo. si estoy siendo claro, por ahí el cordobés básico no se entiende del todo, o por ahí sí. ¿Eh? Así que, bueno, buenísimo. Vamos a pasar a la perla 2, que es el uno contra uno. Y después Nico va a ir preparando los videos para cuando yo le diga, eh, mostrarles. Porque miren, ¿qué es lo que vamos a descubrir en esto que vamos a ver el uno contra uno? ¿No? Fíjense, eh, yo ahora cuando ponga los videos, vamos a tratar de ir parando. Cuando yo a Nico le diga, Nico, creo que lo vas a estar manejando vos desde ahí. Entonces, para que vuelvo a insistir con la coherencia que yo le digo entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, el primer punto que vamos a descubrir ahora es este. Miren, el control del primer y segundo paso del atacante. Y acá está la coherencia que yo les decía recién, con que el básquet se resuelve en un metro cuadrado. ¿Sí? En un metro cuadrado yo resuelvo el juego defensivo, y ni hablar el ofensivo, ¿no? Ni hablar el ofensivo. La diferencia, ¿cuál es? Que el atacante va para adelante. El defensor tiene que hacer un movimiento hacia atrás, ¿no? Es decir, el control del primer y segundo paso es la clave de la paridad numérica. Es la clave de la paridad numérica. La presión cuando corta el pique. Miren, dos cosas les voy a contar. Eh, Sorprendente, miren, cuando nosotros estábamos en Italia, yo era asistente de Rubén Mañano y nos enteramos que nosotros estábamos cerquita de Milano, en Varese, el club que ahora maneja Luis Escola, y en Torino, cerca de Varese, a 2 horas, 2 horas y media de viaje, nos enteramos Tex Winter dando una clínica de triángulo defensivo, de la ofensiva triangular, y Bob Klappenbach, que era el especialista defensivo de los Seattle Supersonics. En aquel entonces, ¿no? De la década del 90, que dirigía George Carr con el guante Gary Payton, Sean Kemp y toda esa trupe. El especialista defensivo. Y dijimos con Rubén, vamos, vamos.
Y fuimos. Dos personas mayores, ¿se acuerdan de Tex Winter, lo que era? Un viejito así, y Bob Klappenbach, igual con sus mujeres, habían ido a pasear a Europa y se fueron a dar esta clínica. Como siempre, abro paréntesis, problema, la federación no le autorizó, le boicotearon el curso. ¿Saben qué? Éramos 40 entrenadores, ¿no? 40 entrenadores para ver esos dos tipos, que era una locura, una locura. Ni les cuento cuando vieron que Rubén Mañano estaba haciéndola, venía 6 meses antes, había ganado la medalla de oro, ¿no? Y estaba haciendo la cola como todos para ver esta clínica. Bueno, ¿qué les quiero contar? Bob Klappenbach gastó 2 módulos de su disertación para hablar exclusivamente del 1 contra 1. Cuando todos íbamos a creíamos que el tipo iba no sé, a dar grandes rotaciones, no, 2 módulos de la defensa del 1 contra 1. Y lo que más hincapié hacía era con esto, con la presión cuando corta el pique, ¿no? La presión cuando corta el pique. Y lo segundo que le quiero contar es que a mí me asombra ver cómo los jugadores de liga, ¿no? Los jugadores de primera división no presionan cuando el atacante corta el pique para evitar líneas de pase, para quitar ángulos de pase. Es asombroso. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas pelotas menos se pasarían al poste bajo si tuvieran la capacidad automática los jugadores de presionar cuando corta el pique, ¿no? Montar ese pie de pivot y presionar? Bueno, esto para mí es muy importante desarrollarlo. Después unos ejercicios que yo les llamo rutina, que son ejercicios que, ¿por qué los llamo rutina? Porque son ejercicios que hay que hacerlos todos los días, ¿no? Todos los días. Sobre todo con mayores, pero sobre todo con formativas. ¿Por qué? Porque estos ejercicios lo que hacen, ¿no? Es exclusivamente desarrollar el movimiento de pies, ¿no? Desarrollar el movimiento de pies. Entonces, es importante que vayamos viendo estos ejercicios ahora que yo les voy a dar de 1 contra 1. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí vi que había una pregunta del triángulo defensivo. Ya vamos a entrar a ese tema. Ya vamos a entrar cuando trabajemos sobre la línea de pase. Y vamos a ponerlo el video de 1 contra 1, Nico. Ahí vamos. Bien, acá ven, este es un ejercicio, ¿no? Páralo, Nico. Bien, fíjense, ahí es un ejercicio lo más desglosado que ustedes pueden imaginar, el 1 contra 1, ¿no? Lo más desglosado. Es decir, y es un ejercicio, yo lo denomino didáctico, porque el defensor sabe lo que el atacante va a hacer, pero como yo lo que quiero desarrollar es un fundamento individual, es el primer paso para trabajar ese metro cuadrado del que hablábamos, ¿no? Entonces yo tengo que simular que entre el defensor y el atacante hay un palo de escoba, ¿no? En este caso, este primer ejercicio es un pique hacia adelante. Cuando corta el pique, monta el pie de pivot y presiona el balón. ¿Sí? Dale, Nico. Y ahí no puede faltar esa acción de presionar el balón. No puede faltar esa acción. ¿Ven? Una vez hacia la derecha, una vez hacia la izquierda. Puedo atacar el pie adelantado, puedo atacar el pie atrasado, ¿no? Ahí, fíjense ahí, ya combinamos un pique hacia adelante y un pique hacia atrás. Uno hacia adelante, uno hacia atrás y cambio. Siempre todos los ejercicios terminan, en realidad lo que, sí, pensaba que iban a estar, no importa,
Fíjense, está bueno, bien que está, se detuvo. Miren, les cuento la metodología porque tenía razón Nico, se interpusieron el orden de los videos. Miren, la metodología es la siguiente. El primer ejercicio es un pique hacia adelante del atacante. Presión cuando corta el pique. El segundo ejercicio es un pique hacia atrás. ¿Por qué? Por la acción del atacante de generar espacio hacia atrás y lanzar. El tercer ejercicio es un pique adelante y un pique atrás. ¿Vamos bien? Ahí llevamos 3 ejercicios con un solo pique. Después son 2 piques hacia adelante, después son 2 piques hacia atrás, y después el sexto ejercicio son 2 piques hacia adelante y 2 piques hacia atrás. Y después combino. ¿Qué es lo que están haciendo ahí en ese ejercicio? Un pique hacia adelante y un pique hacia atrás. ¿Está? Vamos, Nico. ¿Ven? Ahí hizo 2 hacia adelante, 1 hacia atrás. Y por favor, montar el pie de pivot. ¿Qué es montar el pie de pivot? ¿Ven? Pie de cada lado y no puede girar a 360 grados. ¿No? ¿Ven? No puede girar. Brazos como aspa de molino, como decían los viejos entrenadores. ¿No? Y ahí, bueno, ¿qué quiero aclarar con este tipo de ejercicio? Ejercicio 100% didáctico. Es decir, no hay nada como factor sorpresa. No hay nada jugado. ¿Ven? Ahí está haciendo 2 piques para atrás. ¿Ven? Esos 2 chicos hoy están jugando en Liga Argentina. ¿No? Uno es el base, uno de los bases, y otro es el 8, es la escolta titular. Pero fíjense que esto es didáctico, insisto, ¿no? 2 piques hacia atrás y 2. Después, páralo ahí, Nico. Páralo ahí. Bien. El próximo paso, una vez que yo logré desarrollar el control del primer y segundo pique de manera didáctica, lo empiezo a hacer mixto. ¿Qué quiere decir mixto? El ejercicio mixto. Quiere decir que el atacante no va a saber el defensor no va a saber si el atacante va a usar 1 o 2 piques o hacia adelante o hacia atrás. Pero el palo de escoba tiene que estar siempre entre pecho y pecho. ¿Qué es ese símbolo del palo de escoba? Es mantener la distancia. Ojo con esto, yo creo que, obviamente, que ni cerca, nunca tuve la suerte de ver un partido de NBA en vivo, pero sí los veo por televisión, y creo que los NBA, con el tremendo nivel que tienen los jugadores, defienden de otra forma, ¿no? Ese palo de escoba implica 1.000.000 de puntos en la NBA con el desarrollo que está teniendo el jugador. Pero nosotros, a nuestro nivel, a nivel formativo, ¿por qué es importante la idea de este palo de escoba entre pecho y pecho? ¿Saben por qué? Para enseñar a no hacer full, para enseñar a que la cadera no detenga a los jugadores, ¿no? Y no hagan full. Para mí es muy importante enseñar a defender sin full. Clave. Yo soy muy jodido en eso. Después entiendo que hay acciones jugadas en las que obviamente el full existe y que el jugador tiene que aguantarlo, ¿no? Pero yo enseño a que ese palo de escoba se mantenga para que el jugador aprenda a no hacer full. Lo que viene ahora es parte de los ejercicios rutina, ¿no? Que es, miren ustedes, es la continuación del ejercicio anterior. Nada más que ahí, en el centro, ¿no? Yo tengo que el atacante haga una B corta, ¿sí? Y solamente tengo que controlarlo y sostener la distancia con el atacante. Dale, Nico.
Ven que el control, ahí lo mismo, ¿ven? Ese ejercicio control de distancia y manejo del atacante para mí y todo termina en la presión cuando corta el pique. Todo termina en la presión, ¿ven? Ahí está generalizado, ¿no? Pero fíjense, desde la esquina, yo lo llamo rutina porque esto se tiene que hacer todo el tiempo. Para mí, el uno contra uno debe terminar siendo un hábito. Nosotros como entrenadores, si lo queremos exigir, lo debemos exigir de forma tal que sea un hábito, ¿no? Que sea un hábito. Bien, Nico. Bien. No sé si comparto yo desde acá Sí, podés compartir desde o... ahí. Sí, sí. Bien. Bien. Es decir, eh, les, la idea con esto, ¿no? Y les vuelvo, por ahí es un poco, traté de seleccionar lo más provechoso para los jóvenes jugadores, ¿no? Y por ahí lo más, no sé si novedoso, porque ya creo que no hay grandes novedades a nivel informativo, pero sí tratar de seleccionar algo que a ustedes les pueda ser de mayor utilidad. Y les vuelvo a insistir con esto. Yo fui a ver al especialista defensivo de los Seattle Supersonics pensando que iba a dar cosas estratosféricas, ¿no? Y trabajó dos módulos de 1 hora 20 cada uno, ¿no? Exclusivamente el uno contra uno, ¿no? Desde cómo pongo el pie hasta cómo, bueno, esto que yo le decía, montar el pie pivot, porque él trataba de dejar claro el mensaje. Yo le digo a mis jugadores que el uno contra uno acomoda toda la cola de la defensa, ¿no? Toda la defensa se acomoda, tiene más tiempo si el uno contra uno es confiable. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, algo? No sé si hay alguna consulta. Si no, seguimos para adelante. Bien. Ya vi que había algo de consulta ahí sobre el tema de la línea de pase, ¿no? Es lo que yo les voy a mostrar en esta perla, ¿no? Primero, otro tema sumamente importante. ¿No les pasa a ustedes que yo estoy defendiendo al hombre que tiene la pelota? Ese jugador pasa el balón y este jugador no modifica su posición. Sigue estando en la misma posición. Se movió la pelota y este jugador no modificó su posición. Miren, yo soy un convencido que a cada movimiento de balón, el jugador debe cambiar su posición. No puede haber movimiento en mi modelo de juego, al menos busco eso, ¿no? Movimiento del balón, tenés que modificar tu posición. No podés seguir en la misma posición, ¿no? Y, y, ¿Y por qué pasa esto con jugadores profesionales? Porque no vienen con... Don Antonio Mano, este entrenador, le decía cultura defensiva, ¿no? Es decir, formación defensiva. Si yo estoy defendiendo al hombre con pelota, la pelota vuela, yo tengo que cambiar mi posición. Yo ahora les voy a mostrar en unos videos. Acá viene la formación de triángulo. Les voy a enseñar una metodología que es pura y exclusiva del Bedime,
esto sí es puro y lo sostengo porque no vi nada superior, ¿no? Y este proceso metodológico me parece que les puede resultar interesante porque tiene que ver con la formación de los triángulos y cómo entrenarlo, obviamente, que va a estar ahí en ese proceso metodológico. Exactamente, Alfredo, ahí veo que pone una característica, ¿no? Bien, fíjense primero, Nico, vamos con el ejercicio, con lo que decía línea de pase, que son 2 videitos. Bien. Fíjense, a esto me refiero. Miren, defensa al hombre con balón, cambia la posición. Defensa al hombre con balón, vuela el balón, cambia la posición. Defensa al hombre con balón. Ese concepto, miren, hay lo mismo, pero a 45 grados, ¿no? Ese concepto, ¿ven? Miren, no puedo mantener la misma posición. Recuerden que uno de los conceptos es alejar la... ¿Ven? Pasa la pelota. Salta. Vuelve. ¿Ven? Bien, ejercicios bien claros, metodológicos, siempre orientados a esos principios que nosotros decíamos, ¿no? Es decir, alejar la pelota de la línea de 3 puntos, presionar el balón. Eso que estamos viendo ahí, bien, ya está, Nico, suficiente. Eso que estamos viendo ahí, ¿no? Son fundamentos individuales puros. Son fundamentos individuales puros. Y generalmente, bien por una cuestión de tiempo, no profundice sobre los fundamentos individuales defensivos. Porque hay muchísimo escrito y filmado y digitalizado sobre los fundamentos individuales. Es más, cuando vos hablas de fundamentos individuales, hablas de fundamentos individuales, es como que estás sentado, que estás hablando de fundamentos individuales ofensivos, ¿no? Pero no estás trabajando los defensivos. Y si yo quiero que un ataque salga mejor, ¿cuándo va a salir mejor? Mientras jugadores más dotados técnicamente tengan. ¿Sí? En la defensa pasa lo mismo. O sea, no alcanza con la agresividad. Don Antonio Mano decía, ¿quién te dice que tu equipo va a tener más ganas que el otro? Podemos tener las mismas ganas. Lo que te va a hacer la diferencia es el nivel de entrenamiento y de fundamentación individual que tengan tus jugadores. Entonces, tenemos mucho tiempo con los jóvenes para desarrollar fundamentos individuales, ¿no? Hay que simplemente dedicarle mucho tiempo. Fíjense esto. Y acá empezamos con la metodología. ¿Cómo yo enseño, ¿no?, a entrenar la defensa? ¿Cómo yo la entreno a la defensa? Limitando el espacio, ¿no? Decimos, pucha, ¿qué quiere decir limitar el espacio? Bueno, dibujar la cancha. Dibujar la cancha. Mire, ¿no? Perdón. Primero trabajo con 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Esto que yo le estoy mostrando es la metodología que a mí me enseñó este entrenador que hablaba Daniel y que yo después renombré un par de veces, ¿no? Que es sectorizar la cancha para hacer... Porque cuando yo quiero desarrollar algo, no lo puedo poner en desventaja tan fácilmente. Ese es el objetivo de limitar el espacio, ¿no? Es darle la facilidad para que el mecanismo que yo quiero desarrollar se repita, ¿no? Y que triunfe ese mecanismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese cuadrante
ya queda chico para el defensor, agrando y llevo a mitades. La mitad 1, la mitad 2, o la mitad 3 y la mitad 4. Ven que ahí aumento el espacio, pero lo sigo limitando. Lo sigo limitando hasta llegar a la media cancha completa. Ahora la pregunta que todos hacen es ¿cuándo cambio de cuadrante a mitad y de mitad a media cancha? El parámetro que yo tengo que tener para eso es simplemente cuando yo noto que la defensa domina al ataque. ¿Me explico? Es decir, cuando yo ya veo, ¿no? Yo estoy trabajando la línea de pase. Este es el contenido que estamos viendo ahora. Cuando yo, supongamos que, bueno, ahora lo van a ver, ¿no? Fíjense. Acá está la construcción de los triángulos, ¿no? Tenemos el coach y tenemos los jugadores en los triángulos, en los cuadrantes, ¿no? Esto se empieza 1 contra 1. Yo lo puse así también, traté de armarlo para que entre todo, ¿no? Pero fíjense esta idea de los triángulos, pero empezamos por cuadrantes. Fíjense esto. Cuando yo cambio a mitad, cuando acá, pongamos, suponete en el diagrama 1, X1 defendiendo a 1, ¿no? Cuando yo noto que X1 es tanto el desarrollo individual que va teniendo, que lo domina al atacante, ahí tengo que ampliarle la superficie. Eso es metodología pura. Paso a la mitad. No hay que empezar con un espacio demasiado grande, porque la defensa pierde, porque todavía no tiene incorporados los fundamentos individuales. ¿Sí? Esta idea de triángulo en la línea de pase también la aprendí con este entrenador, porque yo venía con la idea de que había que ponerse paralelo al atacante. Y él me enseñó a armar el triángulo. Y él me decía, el triángulo implica, hablamos del triángulo, la figura geométrica formada entre el defensor, el atacante y el balón. Ahí está sombreado, ¿no? Digamos, el triángulo implica dos cosas. Implica que vos controlas siempre la pelota y el hombre, e implica que controlas la puerta de atrás, ¿no? Entonces, esta es la idea de realizar el triángulo, ¿no? Y ahí está cuando la pelota está en el diagrama 1, en este sector del campo, y cuando la pelota está en el diagrama 2, debajo de la línea de tiro libre, ¿no? Fíjense que cuando la pelota está por encima del tiro libre, ya vamos a entrar a ese punto. La posición del defensor X3 es una, cuando la pelota está debajo es otra. Pero ya vamos a entrar en ese punto, ¿no? Es decir, entonces, esto me parece que es importante. Miren por mitades, ¿ven? ¿Ven cómo se amplió la superficie de defensa, ven? Y ahí, ¿qué diferencia hay entre la primera, el primer diagrama y el segundo diagrama? Muy claro. Es más grande el terreno y la pelota en el primer diagrama está por encima de la línea del tiro libre, en el segundo está por debajo de la línea del tiro libre. Solamente acá se está moviendo el atacante, no la pelota. Ese es otro concepto, ¿no? Ese es otro tema. Queremos, rápido, no. Si vos querés que el chico aprenda, llévalo progresivamente. Primero que se mueva la pelota, el jugador. En realidad, primero que se mueva la pelota y el jugador esté fijo. Después que la pelota esté quieta y se mueva el jugador. Y después van a ver, bueno, ahí está la otra mitad, y fíjense, acá. Acá se está moviendo la pelota y los jugadores, ¿no? Se está moviendo la pelota y los jugadores. Y ahí ven que ya entramos a ver el principio del escalonamiento, que es un principio para mí básico.
básico, que tiene que ver con la ocupación de los espacios, en defensa. Entonces, y ahí ya pasamos. ¿Cuándo pasamos a la media cancha? Cuando la defensa domina al atacante por mitades. Entonces, empezamos con un cuadrante, pasamos a una mitad y terminamos en la media cancha. Entonces, cuando llegamos a la media cancha, ya podemos considerar que el jugador está aprendiendo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos al principio de los principios defensivos, ¿no? Es decir, alejar la pelota de nuestro canasto. Alejarla. ¿Cómo la alejo? Presionando el balón y presionando la línea de pase. Entonces obligo que el equipo rival salga a recibir cada vez más afuera. Si el equipo rival sale a recibir cada vez más afuera, ¿qué estás logrando? Romper el tiempo y distancia del ataque, que es tanto que trabajamos los entrenadores, ejecutar con tiempo y distancia. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Pasamos a la otra perla? ¿Alguna pregunta antes de pasar? Díganme si quedó claro la idea de triángulo y sobre todo me interesa que quede claro este aspecto metodológico de limitar el espacio para enseñarlo y cuándo cambiar de espacio, ¿no? Bueno, debo ser muy bueno explicando o no se entiende nada, Daniel, pero por lo menos no hay pregunta, así que seguimos para adelante. Son tímidos los muchachos. Está bien, no No, pasa le nada. digo algo. También les digo a los que están presentes que cuando ustedes se acuerdan, cuando hablamos, gracias Ezequiel, cuando ustedes hablamos el otro día de terminología, cuando no entiendan algo ahí, pregunten, porque tal vez Daniel, yo tenemos una terminología que es la que usamos mucho en Argentina y por Exacto. ahí en otro lado no es lo mismo. Así que no Sí, sí. tengan vergüenza y pregunten. Sí, sí, muy buena aclaración, Daniel. Por eso yo les decía que cuando arranqué intenté dejar claro por lo menos algunos conceptos, pero por ejemplo, bien, fíjense esto del lado fuerte y el lado débil, ¿no? El lado fuerte, obviamente, ahí Arturo levanta la mano, sí, desmutea el micrófono, Arturo, no hay problema. ¿Aló? ¿Se escucha ahí o no? Sí, sí, se escucha. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Eh, Estaba escuchando y viendo claramente su presentación y hay algo que me llama mucho la atención que es que considero yo que es relevante hoy día, de acuerdo a lo que usted está planteando ahí, que los chicos, los niños que llegan a pre-mini mini deben tener un desarrollo de trabajo de pie muy intenso para poder hacer lo que usted estaba presentando ahí, porque el trabajo de pie, el trabajo de pierna es clave. Y lo único que en esa categoría quieren es llegar a jugar y terminar y colgarse una medalla, pero carecen de fundamento. Entonces, cuando llegan al nivel superior, se ven todas estas imperfecciones que han tenido en la formación, creo yo. Sí, sí. Arturo, está bueno lo que me planteas, pero cuidado con esto. Yo esto lo estoy planteando, cuando yo digo divisiones formativas, eh, estoy hablando a partir de 13, 14 años para arriba, no tanto en el mini básquet, ¿no? No son conceptos que yo sugeriría trabajar en el mini básquet. Creo que en el mini básquet hay que jugar más, sí hay que trabajar la coordinación, hay que darle eso que vos bien decís, mucho trabajo de pie, mucha coordinación de pie, pero no creo que haya que ser tan específico como estamos siendo con este tipo de contenidos ahora. Por eso buena la pregunta y vale la aclaración, ¿no? Yo no enfocaría este tipo de cosas para pre-mini, mini todavía, ¿no? Inclusive una sub-13 que con determinado nivel puede arrancar ahí. No hay que apurarse tampoco a ir a ser tan específico con los chicos, ¿no? Eh,
sí trabajar la coordinación y la dinámica de pierna. Ahora bien, vamos a trabajar sobre el lado fuerte y el lado débil. Sabemos, lado fuerte, lado débil, lado balón, no sé cómo ustedes pueden llamarlo, pero el lado fuerte obviamente es del lado donde está el balón, el lado débil es del lado donde no está el balón en la defensa. Sí, José. Oiga, usted no tiene un ejemplo ahí con los jugadores, en los cuadrantes, ¿Cómo? que si no tiene un ejemplo en la cancha de los cuadrantes, así con los jugadores. No, el video de eso no es armado porque en realidad no lo tengo tan progresivo, entonces preferí Ah, no armarlo. Eh, gracias. no, por favor, José. Eh, Fíjense lo que vamos a ver con el tema del lado débil, el concepto de flotación, el concepto del escalonamiento, la acción de ayuda y la acción de sobreayuda defensiva. Y por último, la rotación, ¿no? Fíjense, ¿qué es la flotación? La flotación es la posición del defensor previa a realizar la ayuda. No es la acción de ayuda, sino es la posición previa a la ayuda. ¿Qué quiere decir la posición previa a la ayuda? Es la ocupación de los espacios. Todavía estamos 5 contra 5 cuando hablamos de flotación. ¿Me explico? Ya lo vamos a ver ahora bien claro. Fíjense, ¿ven? Acá estamos controlando el 1 contra 1. ¿Ven? En la figura 1 está controlada el 1 contra 1. La posición de 2 y de 3, yo por mi formación, le llamo flotación. Algunos le llaman ayuda. Algunos no sé, lo podrán llamar de diferentes formas, ¿no? Yo lo llamo flotación. Vuelvo a insistir que cada uno le usa el término que quiere. Lo que importa acá es el concepto. Y mis jugadores saben, cuando yo le digo flota, saben de lo que yo estoy hablando. En la figura 2 es igual. Seguimos con el control del 1 contra 1. La pelota baja la línea del tiro libre y X3 y X2 siguen flotando. No hay acción de ayuda. ¿Queda claro el concepto de flotación? Miren, para mí la flotación es el cimiento, ¿no? Es el cimiento porque si yo no estoy en el lugar justo, en el momento justo, como dice la definición, voy a llegar tarde a la ayuda. Y ni hablar a la sobreayuda, y ni hablar a la rotación, ¿no? Entonces, otro concepto muy importante para entrenar es este concepto de flotación. ¿Sí? Acá Raúl dice cómo se toma en cuenta la línea del balón en la defensa. O esta no aplica para defensa. No sé a qué te referirás con línea de balón. No entiendo ahí por ahí eh, cuál es la duda, ¿no? Es decir, acá de lo que se trata es de el eje central es lo que determina el lado fuerte y el lado débil, ¿no? La línea paralela a la línea de base ubicada con el balón. Bueno, claro, la línea del balón, a mí personalmente, como estaba mostrando recién en los cuadrados, yo trabajo más con referencias en la cancha y la línea del balón a mí no me determina grandes cambios estratégicos. Lo que sí me determina los cambios estratégicos es que la línea de pase de los jugadores cercanos al balón, de los receptores, tienen que estar cortadas siempre. O al menos no cortadas, como me corrigió una vez un entrenador italiano. Por lo menos que entre la menor cantidad de veces posible, ¿no? Es decir, entonces,
esa es por lo menos las líneas y las referencias que yo trato de darle a mis jugadores. Por eso insisto con este concepto de flotación en este momento. Fíjense el principio del escalonamiento. Estos son todos términos míos, son términos que yo fui en función a lo que fui aprendiendo, ¿no? Yo le fui poniendo terminología propia y que uso mucho con mis jugadores, ¿no? Cuando yo le llamo la atención a un jugador y le digo, no estás escalonado, él ya sabe de qué estoy hablando. Y esta es la primera parte de la ocupación de los espacios, es la flotación. La segunda parte es el escalonamiento. ¿Ven? Ahí es el escalonamiento. Es que mientras más lejos yo estoy, miren esto, ¿no? Este jugador, ¿no? Este jugador, fíjense, X3 está a 2 pases de la pelota. ¿Ven? La pelota está en 1. Acá está el balón. ¿Vamos bien? 2 está a 1 pase del balón. 3 está a 2 pases del balón. Tanto X2 como X3 están haciendo el triángulo. Lo que varía es que el defensor de 3, en este caso X3, va a estar más cerca del eje central que X2. ¿Vamos bien? Es decir, fíjense, ¿no? Fíjense que acá está el eje central. ¿Ven la posición de X3? Ahora, si nosotros vamos la posición al diagrama 2, ¿no? Fíjense, con la pelota debajo del tiro libre, fíjense la posición que tienen en el escalonamiento X2 y X3. Varía en relación, pero siempre es X3, digamos que está a caballo del eje central. Mientras que en la figura 1 no está más alejado. ¿Qué es lo que modifica la posición del escalonamiento? El triángulo. Y el triángulo lo maneja la pelota, el defensor y el atacante. Ahora, ¿cómo hago yo para que el chico incorpore todo esto si le mando toda la ensalada de frutas junta? No, primero, si quiero hacer la ensalada de frutas, corto la manzana, después corto la naranja, después corto el durazno, después corto la banana. Es decir, llevo un proceso de metodológico, ¿no? Porque si no, no puede incorporar tantos conceptos un chico, no los puede incorporar, ¿no? Fíjense en la figura 3, el escalonamiento de 3 jugadores, ¿no? Fíjense nosotros con la pelota en el coach y cómo X1 corta, fíjense acá, como X1, perdón, acá, X1 corta el poste bajo. El resto del equipo tiene que estar escalonado para poder realizar ayudas y sobreayudas. Si no, no hay manera. Si no, no hay manera. ¿Sí? Sí, Arturo. Al mirar el ejercicio, me percato que es como van girando como la manecilla del reloj. Exactamente. En realidad, la rotación, Arturo, va en sentido contrario al movimiento del balón, ¿no? Es decir, si el balón va a realizar el movimiento, supongamos, ¿no? Fíjense, nosotros agarramos y hacemos que el balón haga, perdón, a ver, el balón hace esta circulación, ¿sí? La defensa, miren la rotación cómo va en sentido contrario.
En sentido contrario al movimiento del balón va la rotación. Pero yo no voy a tener rotación si yo previamente no puse a los jugadores en el lugar que los tengo que poner. ¿Y en qué quiero hacer hincapié yo? Lo difícil no es entender estos dibujitos. Lo difícil no es entender la flotación, el escalonamiento. Lo difícil es hacer que los jugadores lo hagan. Ahí es donde está nuestra capacidad, ¿no? Porque esto, ¿en cuánto tiempo crees que un jugador puede llegar a entender esto? Lo mismo que nosotros, en el mismo tiempo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Ellos lo tienen que aprender con el cuerpo, no con la cabeza. Nosotros lo aprendemos con nuestra cabeza, ¿no? Ellos lo tienen que aprender con el cuerpo. ¿Qué significa aprender con el cuerpo? En el terreno de la acción. Y acá venimos ya a la acción de ayuda y sobreayuda. La ayuda es cuando nosotros quedamos en inferioridad numérica, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan del ejercicio de 1 contra 1? Del control del primer paso. Bueno, cuando no hay control del primer paso, ya nos genera una situación de inferioridad numérica. Lo que 3 hace es lo que yo llamo acción de ayuda. Y lo que X2 hace es la acción de sobreayuda. También es un concepto que generalmente muchos le dicen la sobreayuda, ¿no? La sobreayuda. ¿Qué es lo que buscas con esta sobreayuda? Que al equipo rival le quede el pase más difícil de hacer. Ese es el concepto de la sobreayuda. ¿Por qué? Porque estamos quedando en inferioridad numérica. Entonces, alguien tiene que pararlos, porque ya estamos en problema. Es una emergencia. Fíjense acá. Aparece otro concepto, que es la posición intermedia. Entonces, fíjense acá en el diagrama, en el segundo diagrama, ¿no? Fíjense en el segundo. Ustedes me van a matar porque yo me explayo, pero a mí me apasiona mucho esto, ¿no? Fíjense, X1 realiza la ayuda, o sea que para acá. X2 hace la sobreayuda y viene a cubrir acá. X3, perdón. Esta posición que va a X2, yo le digo posición intermedia. ¿Qué es la posición intermedia? Es la posición que vos tenés que tener para marcar a 2 jugadores. X2 en posición intermedia está marcando a 2 jugadores, a estos 2. ¿Y de qué depende esa posición intermedia? Porque le estamos dando solamente el pase más difícil. A donde vaya el balón, va a ir X2. Después podemos hablar que tácticamente, en primera, sí, en primera no, ya entran otras variables, ¿no? ¿Quién ayuda? ¿Cuándo ayuda? Todo eso lo podemos hablar en primera porque tiene que ver con cuestiones tácticas que no son tan difíciles, ¿no? No son tan difíciles. Esto es conceptual, estos son principios metodológicos, subprincipios. Y esto es lo difícil de enseñar. ¿Por qué? Porque son los cimientos de una buena defensa. Sí, Alfredo. ¿Alfredo? Hola, muy buenas noches, coach. Sí, buenas noches. Mire, yo estoy viendo el primer diagrama en donde usted dibuja al número 1 con el balón, donde hace el pique y hace el regate sobre el ¿Sí? jugador defensivo. ¿Cuáles son las recomendaciones en caso de que el regate sea beneficioso para el número 1? La recuperación del que están defendiendo. Darle Bien. seguimiento o en qué Bien. rotación se puede hacer. Bien. Hay 2 formas de ayudar. Gracias por la pregunta, Alfredo. Hay 2 formas de ayudar. Una, ayuda y recuperación, y otra es ayuda agresiva. Todos términos míos, ¿no? Es decir, si cuando uno pasa a X1, pero
no es que lo termina pasando, sino que se le pone al lado, no es no lo pasó totalmente y está yendo camino al aro. Lo que X3 y X2 hacen es ayuda y recuperación. Ayuda y recuperación. Es decir, X1 vuelve y recupera a su jugador. Ahora, cuando X1 es 100% superado, yo lo llamo a eso ayuda agresiva. En este caso concreto, ¿no? Lo que yo sugiero en la posición de X1, que cuando es superado en esta acción, porque es 3 contra 3, obviamente, al ser superado es el que viene a la rotación siguiendo su carrera. No nos olvidemos que este jugador viene en retroceso. Este se lo para, este va a la segunda ayuda, este tiene que seguir su carrera. ¿Sí? Seguir su carrera. Acá, si estuviera defendido este jugador, ¿no? Al penetrar y pasa lo de la ayuda agresiva a esta rotación, rápidamente viene al segundo posición. Entonces recuperamos. ¿Sí? Pero también recuerden esto, ¿no? Y en esto creo que tenemos que ser claros. No es tan fácil ubicar a ese jugador, porque no hay tanta razón ahí. El tipo fue superado y es un problema para la defensa, ¿no? Es un problema. Rápidamente tiene que... Miren, Dan Peterson en Italia decía una gran enseñanza, un gran concepto. Este concepto es excelente, es excelente. Él decía, cuando vos sos superado o estás perdido en defensa y no tenés dónde ir y no sabes a dónde ir, anda al corazón de la pintura y volvé a empezar. Anda al centro de la zona pintada, y volvé a empezar. Como diciendo, ubícate rápido en el juego. Y eso es lo que tiene que hacer el jugador superado. Sí, Arturo. Sí, haciendo mención a lo que usted plantea ahí, en una oportunidad, recuerdo hace muchos años atrás, esto lo vi yo con el profesor Alberto Finger, Ajá. en una clínica que está en Santiago de Chile. Y él hablaba ahí que esa posición intermedia que usted escribe ahí, él le llamaba una ayuda o recobro, que estaba y volvía. Exacto, exacto. Es lo que yo le llamo ayuda y recuperación. Claro. Y le ayuda y recobro porque en realidad está como al medio, va y viene. Exactamente, va y viene. Claro. La selección argentina, con Rubén Mañano y Tolcacher, le decían yo-yo. O sea, no sé si conocen el juego del yo-yo que va y viene, ¿no? Esa cosita atada a la... ¿Te acordás, Daniel? Que ellos les decían en la selección el yo-yo, ¿no? Es decir, porque iba y venía el jugador defensivo, iba y venía, ¿no? El gran yo-yo. Juego de mi época. Claro, exactamente. Bien, vamos a ir avanzando así, pero es muy atrapante este tema. Y acá les dejo esta frase que es interesante, ¿no? Una buena defensa no es aquella capaz de cerrarse, sino aquella que se cierra y es capaz de volver a abrirse. Esa es una frase de Ettore Messina, que a mí me gustó mucho y siempre cuando hablo de las ayudas y sobreayuda y rotaciones, la trato de poner en práctica. Y las rotaciones, que bueno, ahí está lo que hablábamos recién, ¿ven? Bueno, ya la adelantamos, ¿no? Pero ven que la pelota va en un sentido y las rotaciones van en sentido contrario a lo que va la pelota. No nos detenemos acá porque recién lo estuvimos hablando. Y por último, última perla, vamos a lo que es la defensa del poste bajo y del pick and roll. Fíjense, tengo que tener en cuenta los principios. Es decir, ¿cuáles son mis principios? Bueno, tengo que defender en función a mis principios para mostrar esa coherencia, ¿no? Es decir, si yo no quiero que la pelota ingrese a la pintura, tengo que defender a los pivots de una manera determinada. Entrenarlo con metodología, la presión a la pelota siempre es la clave.
y aparece lo táctico como elemento. ¿Qué quiere decir lo táctico como elemento? Miren, el poste bajo se puede defender por delante, se puede defender por detrás, perdón, se puede defender 3/4 por delante, y cuando la pelota está debajo del tiro libre, 100% por delante. Ay, perdón, ahí me equivoqué, donde dice por delante debería decir 3/4 por delante. Ahí les pido disculpas, me equivoqué ahí. ¿No? Es decir, fíjense, esto que yo les decía, ¿no? ¿Por qué lo puse yo? Puse estas 3 acciones. Yo sí tengo que enseño la figura, el 3/4 por delante, la figura 2, y la 3. No la 1, que marcan por detrás y dejan recibir el pívot. Pero fíjense esto, ¿no? Les cuento esto que me contaba Rubén Mañano. Porque yo les puse recién ahí en la placa anterior, aparece lo táctico. Rubén me contó que Argentina, cuando fue a Indianápolis a jugar el Mundial, estaba Yao Ming con China, ¿no? Jugando para China. Y bueno, ellos marcaban a los pivots como está en la figura 2 y la figura 3. Pero decían, a Yao Ming no lo podemos marcar 3/4 por delante, ni mucho menos con lo gigante que era. Entonces, ¿qué decidieron tácticamente ahí el cuerpo técnico de la selección argentina? Que Yao Ming recibiera, y a partir de que recibía venían los doblajes, ¿no? Pero, ¿qué les quiero decir? Ahí ya estamos entrando en una cuestión táctica, ¿sí? Estamos entrando con elecciones que tienen que ver con el rival, que no tienen que ver con el desarrollo y con la construcción de una defensa, ¿no? Sino que es la frutillita del postre, ¿no? De la defensa. Ya es un nivel evolucionado de defensa que bueno, que la selección argentina obviamente lo hacía y muy bien. Entonces, ¿yo cómo lo entreno? Miren, en el poste bajo, 2 pasadores, cuando la pelota está por arriba del tiro libre, X5 defiende 3/4 por delante, cuando la pelota está por debajo del tiro libre, X5 defiende 100% de arriba. Fíjense, acá ya agregamos el movimiento de poste bajo a poste bajo. Ahora lo vamos a ver en video esto. Agregamos 2 jugadores. ¿Qué aparece acá? ¿Qué aparece acá? Aparece la flotación. Aparece la flotación. Fíjense, la pelota está del lado derecho. X4 está flotando. Está flotando. Esa flotación de X4 es la que evita el skip pass para que 5 quede de cara al aro si le pasan por arriba. Y acá es lo mismo, nada más que los pasadores driblean. Son solamente ejercicios metodológicos para entrenar las diferentes acciones que tiene el poste bajo. Nico, vamos con los videos del poste bajo. Exacto. Fíjense, acá estamos entrenando. ¿Ven? 3/4. Flotación. Ahí está. Cierra el poste. ¿Ven? Por adelante, debajo del tiro libre. ¿No? Fíjense esto que yo les decía. Si yo como principio tengo evitar la pelota en la pintura, trabajo permanentemente para que la pelota no ingrese, defendiendo por delante, ¿no? Obviamente, este es un ejercicio didáctico, por eso no me pongo a trabajar el contacto que existe, obviamente. Pero acá nosotros estamos trabajando lo posicional, ¿no? En función de la pelota y del hombre. En función de la pelota, ¿ven la flotación? Esa es flotación, ¿ven? Se mueve la pelota, se mueve el atacante. Permanentemente. ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Ahí. Una vez el Huevo Sánchez, un entrenador argentino importante acá,
él aprendió un concepto del juego que él decía entrenar los gestos, entrenar lo gestual, ¿no? Ahí nosotros, yo le llamo ejercicio didáctico, pero ves que estamos entrenando todo lo gestual, porque no hay acción lúdica, no hay agonismo, como dicen los italianos, ¿no? No hay lucha en el sentido de jugar uno versus uno. Sí hay posicionamiento, sí hay metodología, ¿no? No sé si queda claro la manera. Fíjense que yo trabajo estos ejercicios siempre teniendo en cuenta la referencia de la línea del tiro libre, cómo se marca cuando la pelota está arriba del tiro libre y cómo se marca cuando la pelota está debajo del tiro libre. Bien, no sé si queda claro esta metodología. Después agrego un segundo jugador, que era lo que estaba en la placa, ¿no? Y trabajo lados flotación ya. Después el próximo paso ya trabajo ayuda agresiva. Después agrego un alero y trabajo la segunda ayuda. Y ahí voy construyendo la defensa. Ya está, Nico, gracias. Es un error, es un grave error no ir llevando esto progresivamente, ¿no? Y fíjense, yo, que me gusta mucho la metodología y entreno mucho eso, yo con mi equipo, ese es el equipo profesional nuestro de la temporada anterior, digamos, yo desgloso todo lo que yo hago, lo estoy desglosando con metodología, ¿no? Bien, y por último, vamos a la defensa del pick and roll. Yo les voy a mostrar dos formas, que es el step up, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo les decía antes de la coherencia con los principios, ¿no? Y el bajo, que es una variante como para mostrar una acción más, indistintamente de la regla, siempre se presiona el balón y reconocer de cada uno la fortaleza y la debilidad y el comportamiento del rey. Fíjense en el step up. ¿Qué es el step up? Cuando el jugador que defiende al bloqueante es agresivo sobre el balón y lo lleva hasta donde pueda. Yo acá que estamos sobre la calle, le digo, tenés que llevarlo hasta la vereda, ¿no? Es decir, llevarlo, ¿ven? ¿Por qué me gusta esta regla a mí? Porque es la regla que más coherencia tiene con mis principios, ¿no? Fíjense, presiona el balón, aleja la pelota de nuestro canasto, la lleva a la pelota cerca de la mitad de la cancha. ¿Cuál es la desventaja? Todas las reglas tienen ventajas y desventajas, ¿no? La fortaleza que tiene es en el hombre en el step. Las debilidades que tiene es que el atacante se vuelva, el hombre con balón se vuelva, ¿no? Y nos deja dos tipos fuera de defensa, ¿no? Y que nos genere inferioridad numérica. ¿Por qué? Porque con esta defensa, al alejar la pelota de la línea de 3 puntos, aumento la superficie que yo tengo que defender, ¿no? Esa es la debilidad que puedo llegar a tener. Ahora, ¿cómo lo desgloso para entrenarlo? Primero entreno el interno, perdón, después entreno el perimetral y después entreno 1 contra 2 y después 2 contra 2. Esta es la progresión didáctica para defender el pick and roll 2 contra 2. 2 contra 2. ¿Sí? O sea, porque muchas veces nosotros nos planeamos cómo rotar. Sí, está todo muy bueno cómo rotar. Pero más en desventaja vas a estar mientras peor hecho esté el 2 contra 2. Mientras peor hecho esté el 2 contra 2, más vas a tener que correr. Hay que focalizarse más en que el 2 contra 2 esté bien hecho. Ahora lo vamos a ver en el video. Después vienen las rotaciones, ¿no?
Vienen las rotaciones. Acá hay que rotar sí o sí, muchachos, porque estamos poniendo dos jugadores sobre el balón. Si bien no es un atrape, porque el que defiende el bloqueante regresa, estamos poniendo al menos por un segundo dos jugadores sobre el balón. ¿Sí? Entonces, las rotaciones es en función a donde va la pelota, pero todo es un bloque, ¿no? Yo hago así, si la pelota va a 2, como la figura 3, X3 toca a 4 hasta que X4 regrese. Pero si la pelota va a 3, el que toca a X4 es X2. El que toca a 4 es X2. Ahora lo vamos a ver mejor a través del video. Yo voy a mandar todas las placas ahora para que ya después del video no volvamos a las placas. En cambio el bajo, muchos le dicen suelto, es menos riesgoso, ¿no? Es cuando el defensor del pívot, ¿ven? X5 ahí está sombreado en la figura 2, espera más hundido, ¿no? Espera más hundido. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos? La reducción de los espacios y que es más fácil controlar el 5 contra 5. Las debilidades es el tiro y que el atacante sea muy rápido y nos ataque la pintura con drible. Esto tiene mucho que ver en función a las características de los rivales, ¿no? Por eso yo les ponía que aparece mucho lo táctico. Y el desglose es igual. Primero el hombre grande, después el perimetral, después 1 versus 2 y después 2 versus 2. ¿Sí? Yo les muestro mi equipo. Vamos Nico, con el video. Primero van 2 contra 2. ¿Ven? Fíjense, 2 contra 2. Línea de pase, presiona el balón, línea de pase, ¿no? Obviamente que ese pase no tiene importancia porque es 2 contra 2, obvio, ¿no? Ahí está. Ahí el americano haciendo el step, que cuesta que haga, le cuesta, pero bueno, le pone mucha voluntad. Y fíjense, pero fíjense que no, está la línea de pase, pero ven el step. Obviamente que en ese caso no estamos jugando al gol, ¿no? Si el básquet se jugara 2 contra 2, no existiría el step, ¿no? Existe porque hay 5 contra 5, ¿no? Ese jetón que está atrás soy yo. ¿Ven? Dice, queda recomendable la defensa del pick and roll. Bueno, mira, ahí están defendiendo bajo, ¿ven? Ahí están defendiendo bajo. Para un poquito, Nico. Ahí pregunta a qué edad es recomendable la defensa del pick and roll. Bueno, yo creo que depende mucho del nivel en el que uno está, ¿no? En el nivel en el que uno está y cuando el rival te juega el pick and roll. Mira, yo creo que yo en U15, si acá en el club nosotros nos enfrentamos contra equipos que juegan mucho pick and roll, porque tienen un enanito que la rompe, o porque tienen un pivot muy grande, nosotros somos todos de la misma altura, nosotros cambiamos, no nos ponemos locos con esto demasiado temprano, ¿no? Demasiado temprano. En U17, ¿saben por qué? Porque yo prefiero que defiendan bien 1 contra 1 y no tanto la rotación y todo eso. Eso que venga de después. U17, lo mismo, salvo que yo tenga, qué sé yo, hay equipos no sé, Boca, no sé, grandes equipos que reclutan jugadores, donde están los pivotes de la selección argentina. Bueno, sub-17, sí, hacer el step, yo creo que sí. Pero al nivel que estamos nosotros, como decía Don Mano, ¿no? Los más altos no quiere decir que sean pivot. Un chico de 1,90 sabemos que en básquet es petizo, no es alto. En la calle es alto, ¿no?
Mi hijo tiene 1,91, ¿no? Con 16 años y es petizo en el básquet. Yo le digo, vos sos petizo el básquet, ¿no? Es decir, entonces yo prefiero que mi hijo con 1,91, en vez de hacer un step, cambie en el pick and roll, ¿no? Y esté defendiendo mejor y moviendo los pies en el 1 contra 1. Ahora, si tenés un equipo y lo querés entrenar, yo pondría a partir de su 17, pero yo, es mi idea, ¿no? Absolutamente discutible, sin duda. ¿Sabes, Nico? No sé si le respondí al profe ahí que había preguntado. Ahí es el bajo, ¿ven? ¿Ven? Pasa por atrás del pivo. Bueno, acá vamos con las rotaciones. Fíjense. Pick, ¿ven? Toca y vuelve. Esa es una rotación. Es el equipo del año pasado, ¿no? Haciendo, ¿ven dónde juegan lejos de la línea de 3 puntos? Pick and roll. Ahí va a venir el step. Rotación. No hicieron un gol. Pero, es decir, lo que importa es el movimiento. No puede haber jugador quieto. No puede haber jugador fijo. Todos los jugadores tienen que estar en movimiento. Y van a ver ahora, cuando vayan a defender el bajo, cómo hay menos rotación. Creo que ahora viene bajo la defensa, ¿no? Fíjense. ¿Ven? No, ¿ven? Ah, ¿es la misma de antes? Sí, repetí porque había terminado. Ahí van Ah, las últimas. ahí tiene que haber el bajo, ¿ven? Ahí está el bajo, ¿ven? Ven que hay menos rotación. Fíjense ahí en el bajo, menos rotación, ¿ven? Perfecto. ¿Ven cómo está suelto el pivot? Algunos le dicen suelto. Recupera, lo para, vuelve, pero ven que no hay menos rotación a lo que había anteriormente. ¿Sí? Bien. Perfecto. Perfecto. Bien, Nico. Buenísimo. Acabamos. Entonces, en resumen, ¿cuál fue un poco la idea que quise transmitir? Siempre manejarse con los principios, siempre. Nos debemos a esos principios que tenemos porque son los comportamientos generales que el equipo tiene que tener. La presión a la pelota para mí es el 80% de una buena defensiva. La pelota del aro y cerrarse y volverse a abrir, el concepto que puse ahí de Ettore Messina. Hasta acá llegó mi presentación. Gracias a todos por el respeto. Quedo disponible para cualquier tipo de pregunta. Si hay algo que no lo sé, no tengo ningún problema en decir no sé, pero ahí está mi dirección de Instagram. Al que le interesa, obviamente que será un placer estar en contacto, pero quiero agradecer a Daniel por la confianza, por la invitación. Me sentí muy cómodo, muy agradable momento, muy linda noche. Espero sinceramente que haber seleccionado lo que les quería contar en 1 horita y media. Me explayé un poco más con cosas que es normal en mí, pero traté de entregar y de seleccionar lo que podía ser lo más útil posible. Obviamente estoy a disposición de cualquier pregunta. Les puse mi Instagram por, al que le interesa que estemos en contacto por redes sociales. 1.000.000 de gracias. Gracias, Daniel, por tu confianza. A disposición, obviamente. No, primero está José que quiere preguntar algo. Sí, yo quería preguntar algo, pero es de basquetbol, pero no tanto eso. ¿Usted cree que aquí se debe que un país no avance en el baloncesto? Es algo así, Y pero mira, yo creo que un país no avanza cuando
cuando no hay yo creo que los entrenadores somos claves a la hora del progreso del básquet en un país, ¿no? La formación de los entrenadores, nosotros acá en Argentina creo que tenemos un gran desarrollo de los entrenadores. Me parece que el entrenador argentino está muy capacitado y creo que eso es la clave de, de, del crecimiento del básquet unido a lo que nosotros acá en Argentina llamamos los clubes de barrio, ¿no? Para nosotros es muy importante. Mira, yo te cuento, José, yo estuve 5 años en Europa, en Italia y en España, en la Liga Italiana y en la ACB de España, y yo no tengo ninguna duda que el sistema de desarrollo de jugadores en Argentina es mejor de lo que yo vivo en España y en Italia. Es mejor. Creo que la continuidad de categorías como tenemos nosotros, la estructura que tenemos del club de barrio, nosotros, para mí es superior a la que tiene lo que yo viví en Italia y en España. En Italia y en España trabajan las categorías como si fueran islas dentro del mismo club. Acá hay más continuidad, hay más desarrollo y creo que en eso mucho tenemos que ver el desarrollo de los entrenadores. Y yendo puntualmente a lo técnico, creo que uno de los errores de que no crezca el básquet es por la prematura especificidad que le damos a los jugadores. Creo que no hay que apresurarse a ser específico y hay que dedicarle mucho tiempo al desarrollo de los fundamentos individuales. Tenemos que tener jugadores técnicamente dotados para que eleven el nivel de juego, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Mm. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Daniel. Espera que Arturo quiere hacer alguna pregunta. ¿Dónde está Arturo? Arturo. Acá está el profesor. Sí, Eh, Como consecuencia de la pregunta que hace el colega ahí, tengo la sensación de que el explosivo repunte que ha tenido el básquet hoy a nivel de Sudamérica y en particular lo que ha sido Argentina. Yo recuerdo que en el Mundial del 90 hubo un fracaso rotundo, digamos, de la selección y de ahí tengo la sensación de que hubo un vuelco, mejoró mucho el nivel de competencia interna y eso hizo, y habían técnicos connotados en ese periodo del año 90, pero creo que la visión de León Lange para hacer la competencia interna, que hoy día es lejos de las buenas competencias que hay en el sur de América, de América, eso ha permitido una vitrina grande para sacar jugadores hacia Europa, y en particular a la NBA. Y me atrevería a decir que ha sido fundamental el desarrollo que han tenido los clubes, producto de la buena competencia interna. ¿Qué opina usted, profesor? sí, coincido absolutamente que el básquet argentino, con la visión de León Agnuder, fue el gran cambio, la gran revolución del básquet argentino fue la Liga Nacional. Después creo que hay un episodio muy trascendental que fue la ley Bosman, cuando los jugadores de esta parte del mundo pudieron ir a jugar a Europa como comunitarios. Eso fue que fue el gran impulso que tuvo la generación dorada. Así que creo que hay múltiples factores, pero sin lugar a dudas que la competencia interna argentina es buena. Eh, Puede tener inconvenientes como todo, pero creo que fue una gran revolución y Argentina tuvo un antes y un después con la creación de la Liga Nacional, sin ningún lugar a duda. Ya llevan Bueno, 40 años ya. ¿Cómo? Ya lleva 40 años la liga ya. Sí, ya son muchos ya.
Eso Claro. mucho. Gracias. Bueno, Bueno, Daniel, un gusto, muy contento, muy buena la presentación y la charla. Bueno, Elvis, a ver, sí, la pregunta. Profe, buenas noches. Va a disculpar que sobre la hora haga una pregunta, pero surgió la duda, ¿no? Hace un momento un colega comentó, ¿no? De que la consulta fue en qué momento si podíamos aplicar ese tema de los principios defensivos y podríamos aplicarlo en la parte formativa. Y eh, he tenido, o sea, bastantes eh, cursos hemos estado pasando con relación a esto y he llegado a percibir que existen situaciones o puntos de vista encontrados, ¿no? De entre todos, porque algunos sí justifican la aplicación de esto, de estos principios deportivos en ¿qué es? En las categorías formativas, y otros nos indican de que deberíamos permitirles desarrollarse primero a los chicos. Pero siempre teniendo en principio, ¿no? Como principio de que todo lo que uno escucha y aprende son hojas sueltas que se van a ir acoplando a un libro que nosotros como entrenadores, como profesores, vamos a ir formándonos dentro de nuestra vida. Creo que es importante tener en cuenta estos principios en las categorías formativas y desarrollarlas porque desde un principio comenzamos a trabajar, al menos en el lugar en el que yo me desarrollo, dejamos sin atender este principio. Y ahí nos abocamos a lo que es el manejo del balón, el ataque y todas esas situaciones. Y ya en las categorías 13, 14 años sufrimos la deficiencia de un jugador que sepa, que tenga principios defensivos, ¿no? Y nos trae consecuencias posteriores porque es muy difícil que después trate de enseñar a alguien que desde chico no ha entendido qué es defensa en un nivel ya exigir y tratar de pedir. Creo que desde un inicio, si iniciamos esto desde un inicio, podríamos conseguir muy mejores resultados, ¿no? Es una apreciación personal que he realizado en función al tiempo que tengo trabajando con chicos y algunas categorías ya 13, 14 años, que en las que he chocado con eso, ¿no? Que no hemos tenido y estamos comenzando a trabajar este sistema defensivo con ellos, pero ya nos cuesta más, porque como dicen, tenemos que trabajar pierna, tenemos que trabajar físico, tenemos que trabajar muchas situaciones que no nos quitan tiempo, ¿no? Y ya deberían haberse sido antes eso. Eso sí, sí. era, profe. Eh, Creo que cada uno tiene su realidad y lo importante es escuchar con la mente abierta y aplicar todo lo que uno escucha a la propia realidad, ¿no? A la propia necesidad y al propio convencimiento, ¿no? Porque creo que ahí es la clave, ¿no? A obtener la información. Nada de lo que se dice debe ser una receta, ¿no? Todo lo que decimos, lo que tenemos la suerte de poder hablar y contar lo que hacemos, o al menos en mi caso, no trato bajo ningún punto de vista de ser eh, 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 cuadrado y que sea un producto cerrado o una receta, ¿no? Sino todo lo contrario, que sea un disparador para nuevas ideas y que cada uno pueda llevárselo a la realidad que le toca, ¿no? Me parece que eso es muy importante. ¿Dónde trabajas, Elvis? Yo soy de Bolivia, Daniel. Estoy Sí, en Pando. pero ¿qué trabajas? ¿En un colegio o en un club? Manejamos clubs y estoy trabajando con la asociación en algunas selecciones que tienen acá en Pando. Porque también hay que tomar en cuenta la diferencia del trabajo que se puede hacer cuando el básquet es escolar, como pasa en muchos lugares de Chile, o es en un club. En un club uno puede tener mejor organización. Por ejemplo, yo soy de Bahía Blanca, ¿no? Una ciudad de 400.000 habitantes. Hay 25 clubes de básquet con todas las categorías, pero la mayoría de los clubes o muchos de los clubes tienen un coordinador, porque como hay varios entrenadores dentro de un club,
necesita también en los entrenadores que uno lo vaya guiando para dónde quiere ir desarrollando el proyecto. Porque si no viene uno, hace las cosas de una manera, viene otro, lo hace de otra manera. En cambio, teniendo un coordinador que vaya guiando el proyecto ese, las cosas van saliendo mejor. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo a veces escucho entre profesores que trabajan en escuela y sé que es mucho más difícil para alguien que trabaja en un club, porque en la escuela es muy limitado el tiempo, el espacio, las condiciones de trabajo tienen un montón de déficit, por lo menos es lo que yo noté en Chile, ¿no? O sea, en los años que yo trabajé en Chile noté que hay una diferencia grande cuando uno trabaja en un club a cuando pasa a trabajar en un colegio. No, Bueno, sí. Daniel, te voy a despedir que te repasamos de hora hoy al final. Sí, Pero la ver- no es eh, fácil no pasarse de hora conmigo, ¿eh? Así que Bueno, te agradezco mucho, un gracias, gracias gusto, por la invitación, ¿eh? cómo no, y estaremos siempre conectados. Un Seguramente, es abrazo, un gusto, es un gusto. gracias. Gracias a todos, ¿eh? Chao, 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 chao. chao. Mañana.